Amigos y amigas, soy el profesor e investigador maipucino Francisco Díaz. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de 15 minutos de cultura. En esta oportunidad entrevistaremos a Ronnie Mora Pastén Calvis, profesor de inglés y cristiano reformado. Bienvenido, Ronnie. Hola, ¿qué tal, Francisco? Un gusto saludarte. Agradezco la oportunidad de poder estar aquí en 15 minutos de cultura. Y bueno, nada más que comentarte que estoy contento, ¿cierto?, de poder estar acá y compartir con ustedes. Ronnie, ¿desde qué lugar del mundo nos estás hablando de una forma muy general? En este momento, desde Puerto Montt, el sur de Chile, específicamente de Puerta Sur. ¿Y cómo están las cosas por allá? ¿Están Eh, confinados? ¿Están en el desconfinamiento? No, mira, en este momento solamente estamos con las medidas de la distancia social y además del uso de las mascarillas en los lugares públicos. Perfecto. ¿El invierno ha sido muy duro? Eh, Mira, la verdad, como todos los años, siempre acá hay bastante lluvia, harto viento, entonces eso es algo normal acá en el sur de Chile, siempre es así. Y lo bueno es que la tierra, ¿cierto?, absorbe harto el agua y no como en Santiago que suceden estas inundaciones en todos lados. Bueno, tú eres santiaguino en algún momento, por mucho tiempo. De hecho, compartíamos prácticamente la misma villa en Maipú donde vivíamos y, bueno, dadas las condiciones de vida, decidiste voluntariamente ir al sur. ¿Tú volverías a Ajá, Santiago? no, no volvería bajo ninguna circunstancia. ¿Qué motivos te facilitan el hecho de estar allá? Es que el sur de Chile hay otra calidad de vida, ya supongamos cuando estamos hablando, todo esto lo que voy a decir está relacionado con el tiempo previo al coronavirus. Em, Tú al salir del trabajo y todo, tenías la oportunidad de en 15 minutos, 10 minutos ya estar en la playa, ya sea en el mar, en un lago, en un río. Entonces, eso no te lo da la capital y eso hace un quiebre en el día y hay un cambio ya importante eh, en tu rutina. Entonces, eso es muy bueno para el estrés que uno genera a diario, sobre todo en la capital. Ahora, con respecto a ese espíritu de tranquilidad, hablemos cristiano reformado. ¿Qué te hace ser cristiano reformado? Bueno, básicamente el nombre lo dice, ¿eh? Y cuando tú hablas de reformado tiene que ver necesariamente con la reforma que realizó Martín Lutero. O sea, En el desde ahí año viene el término. 1517. Exacto, tú eres más bueno con los años que yo y eso lo sabemos, Francisco, ¿cierto? Sí, Pero así sí, es. efectivamente. Ronnie, Ujú. y dentro de todo este proceso cristiano, ¿cómo hoy día estás viendo la relación entre pandemia y el cristianismo? ¿Las personas se están acercando más a Dios o no lo están haciendo? ¿Están cuestionando o tienen ideas absolutas de su fe? ¿Qué dirías tú frente a eso? O sea, bueno, yo no estoy en la mente de todas las personas, pero si Es lo que sueles tengo que dar, percibir. claro, lo que percibo yo es que hay de todo. Hay muchos cristianos que a lo mejor se sentían un poco alejados de Dios, de la fe, de la espiritualidad, y en este momento en el cual se ha hecho una pausa en el mundo, han podido encontrarse consigo mismos, con su fe, y en alguna medida ir creciendo, ¿cierto? Eh, ya sea leyendo la palabra, escuchando predicaciones, y un sinfín de otras cosas. Ronnie, he escuchado eh, personas cristianas que muchos dicen que estamos en tiempos, ya sea en los inicios o en el desarrollo, con respecto a los tiempos de tribulación. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, la Biblia siempre comenta que los cristianos van a pasar por diversas tribulaciones, por diversas pruebas,
pero sí necesariamente se habla de una gran tribulación justo antes de cuando sea la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, es difícil a buena y primera decir si es que realmente estamos en un periodo de la gran tribulación o no, pero sí claramente podríamos indicar que estamos en el principio de dolores, como el principio, digamos, del final. Suena contraproducente, pero es así, es como el principio del final. Entiendo perfectamente. En rigor, para los radioescuchas, ¿cuál sería el libro, digamos, por excelencia, tanto del Evangelio, para que pueda explicar las nociones del Apocalipsis? ¿Sí? San Juan, Yo, San Mateo, ¿dónde encuentras yo tú que existe diría, más claridad de esto? en Mateo 24 te ¿Ok? explica Jesús mismo, ¿cierto? Los discípulos le preguntan y Jesús da una respuesta muy clara con respecto a su segunda venida, de qué cosas van a suceder previo a su segunda venida, y habla de un término de siglo. ¿Ya? De hecho, si tú tienes una versión de Biblia Reina Valera de 1960, te podrás encontrar que tienen estos títulos, pequeños, ciertos subtítulos, en, por ejemplo, dice señales antes del fin, Jesús predice la destrucción del templo, y así sucesivamente. Entonces ahí, digamos que en Mateo 24, completo, ¿cierto? Tú puedes ver la culminación de este siglo. Y en Apocalipsis, como tú bien mencionabas, tú puedes ver a nivel micro las distintas cosas que suceden. Mateo 24 te explica, ¿cierto? A modo general, todo lo que va a suceder, y Apocalipsis te explica a modo específico. Eso viéndolo de la manera más simple, de poder explicarlo de la forma más simple, ya que no todas las personas cristianas, incluso entre cristianos reformados, tienen la misma postura. Perfecto. Ronnie, bueno, en la prensa, en las más medias, por lo general, eh, han, digamos, denunciado ciertas congregaciones, según la autoridad sanitaria, de que éstas no se deben congregar para evitar el contagio de lo que es el COVID. Tú como cristiano reformado, ¿estás de acuerdo que las personas por fe deben congregarse a pesar de la pandemia que estamos viviendo? No, para nada, estoy en total desacuerdo con respecto a personas que se dicen cristianas, ¿cierto? Estén pasando a llevar las leyes civiles. Hay un pasaje claro en la Biblia en la cual a Jesús le preguntan si es necesario que los cristianos, ¿cierto? O que la gente en general pague sus impuestos. Y Jesús es súper claro y categórico y le pregunta, ¿a quién ves tú en la imagen en esta moneda? Al César. Muy bien, dice entonces, sabiamente, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. O sea, tú ves claramente que ahí Jesús respeta esa autoridad porque fue impuesta por él mismo. O sea, digamos, Dios es un Dios soberano y él tiene control tanto de lo que está en el cielo, la tierra y abajo de la tierra. Entonces, un cristiano tiene que saber, ¿cierto?, que tiene que someterse a las autoridades y puede estar o no de acuerdo con lo que está sucediendo, con la política y todo, podemos tener otra postura incluso, pero aún así respetar la autoridad. Y en la única forma, en el único momento en que la Biblia muestra que tú puedes como ir en contra de la autoridad, es cuando pasa a llevar a la máxima autoridad que es Dios. Entonces, si a un cristiano lo hacen adorar otra imagen, que no sea la de Dios, arrodillarse, etcétera, o comer algo que fue sacrificado para ídolos, como en el caso de Daniel, específico en la Biblia, que él era un eunuco, ahí, cierto, él podía específicamente rebelarse y decir, no, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque primero está la autoridad de Dios. Eso solamente en ese caso específico podría no seguir esa autoridad. De lo contrario, todo tenemos que someternos a nuestras autoridades.
Perfecto. Ronnie, bueno, en relación a la Iglesia Católica, que es una institución que nace particularmente desde el siglo V en Roma en adelante, logra, digamos, una gran institucionalización y ellos determinan de que las iglesias van a estar cerradas en tiempos de pandemia, juntamente en relación a a las autoridades que también la designan, pero es vista como una institución única, por supuesto cada una tiene sus órdenes religiosas, etcétera, pero yo veo a la iglesia cristiana, protestante, metodistas, pentecostés, asambleístas, etcétera también, la veo muy desfragmentada. ¿Eso es bueno para el cristianismo reformado? No, para nada. O sea, digamos, hablemos del cristianismo en general. Yo cuando te digo cristiano reformado, es más que nada como para hacer notar que estamos más aferrados a lo que fue la reforma y cuando se desprende de la Iglesia Católica y vuelve el cristianismo de los hechos de los apóstoles. O sea, eso es lo que sucedió en el fondo. Se recupera la Iglesia, vuelve a tener nuevamente el pilar, la piedra que era Jesús y no Pedro como profesa la Iglesia Católica en sí. Ahora, con respecto a la institucionalidad, ¿cierto?, que tiene la Iglesia Católica, como tú muy bien dices, claro, eso le da un orden eh, Una en los medios, estructura, claro, una estructura, etcétera, en los medios de comunicación. Sin embargo, en la Biblia, ¿cierto?, nos damos cuenta que no aparece nada. Entonces, por qué existe esta diferencia si el cristianismo, digamos, los católicos, que se consideran también cristianos, y los protestantes evangélicos, que también se consideran cristianos, ¿por qué entonces hay tanta división? Y tiene que ver porque la Iglesia Católica, aparte de la Biblia, como un libro de fe, ¿cierto? Ellos siguen la tradición. Y es ahí donde tenemos una gran diferencia con la Iglesia Católica, porque nosotros no nos guiamos por la tradición simplemente, sino que nuestro libro, nosotros consideramos a la Biblia como la palabra de Dios, inspirada por Dios. Entonces, desde ahí, obviamente van a haber distintas interpretaciones con respecto a algunos pasajes, etcétera, pero sí hay una estructura bíblica en la cual indica cómo tiene que ser estipulada la iglesia. O sea, hay ancianos, pastores, y así sucesivamente hay un orden que tú lo puedes ver, ¿cierto?, en algunos pasajes bíblicos y que te van a dar la estructura completa de lo perfecto. que... Ronnie, una pregunta más, ya se nos está cumpliendo 15 minutos de cultura. Tú como cristiano reformado, ¿cómo ves este segundo semestre en relación a lo que puedes percibir de la fe de las iglesias cristianas protestantes? ¿Las ves más unidas? ¿Las ves menos unidas? ¿Las En ves este segundo inseguras? semestre, dices, de acá En del este año, año, claro, en este segundo semestre, ¿cómo ves a la iglesia? A eh, corto plazo. bueno, depende de a lo que tú le estás llamando iglesia, porque por ejemplo, la iglesia en sí es una y es la esposa de Cristo y son las personas que creen que Cristo murió y resucitó y que venció la muerte y que yo a través de él puedo tener vida. Entonces, eso es la iglesia. Una persona que está siguiendo a Cristo, al vencedor de la muerte y que cree, ¿cierto?, y tiene fe en él, va a trascender con él y todo, esa persona vendría siendo iglesia. Eso es lo que dice la palabra. Por lo tanto, y dice que la iglesia, ¿cierto? El trigo y la cizaña están juntos. Por lo tanto, por eso podemos ver, ¿cierto? Algunas personas que se dicen cristianas y todo, haciendo como las cosas que tú comentabas en un principio, de que no respetando la autoridad, etcétera. Porque el trigo y la cizaña están mezclados y en algún momento va a venir la ciega de eso y donde Cristo, ¿cierto?, va a venir en su segunda venida, en este término del siglo del cual estábamos hablando en un principio, y Él va a cegar. Entonces va a separar el trigo de la cizaña, y ahí va a tener tú a la iglesia realmente perfecta o más, claro, relacionada a la imagen de Cristo, porque ya no vamos a estar en este cuerpo. Entonces, así veo hoy día a la iglesia de Dios. Ahora, las denominaciones, por otra parte, eso ya es otro cuento, ¿cierto? Las denominaciones
son un montón y ahí ya no hablamos de la iglesia de Cristo. Cristo no viene a buscar una denominación, no viene a buscar católico, evangélico, ni testigo de Jehová, ni nada, sino que viene a buscar su iglesia y que puede salir de cualquiera de esas denominaciones que nombramos previamente. Exacto. Ronnie, siendo 15 minutos de cultura, estoy muy agradecido de poder entrevistarte, de también saber que estás bien en Puerto Montt y que más allá de mirar la iglesia también es una cuota de responsabilidad del cristiano, de la cristiana y de su relación con Dios. Y eso habla muy bien de ti porque lo demuestra con gran sabiduría y con conocimiento bíblico, situación de que muchas personas hoy más que nunca lo necesitan por la pandemia. Te quiero agradecer por estar junto a 15 minutos de cultura. Gracias a ti, Francisco, que estés muy bien, te felicito por tu programa y espero que siga siendo exitoso, ¿cierto? Como lo está haciendo hasta el momento. Así que muchas felicidades. Amigos y amigas, Radio Escuchas, soy su profesor Francisco Díaz Céspedes y nos despedimos de 15 minutos de cultura y que nos escuchen en un próximo capítulo en este mismo podcast en Spotify. Un abrazo a todos y a todas.